Bueno, jóvenes, esto es para la semana 5 de Matemáticas 3. Pues primero, para resolver los ejercicios es necesario conocer los criterios de semejanza. Eh, para tener, si son triángulos semejantes, tienen que tener lo siguiente, ¿no? Los lados homólogos deben ser proporcionales y los ángulos respectivos deben ser iguales, ¿no? Y aquí vamos a encontrar los criterios de semejanza a partir de la página 88 en adelante del libro. Si vamos y leemos en este apartado, pues aquí viene, tenemos uno que es el criterio de semejanza ángulo-ángulo, ¿verdad? Que en el cual dice, si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Obviamente el tercer ángulo que quede, pues también tiene que ser igual a los dos ángulos mencionados anteriormente, ¿no? Y una vez que se establece el criterio de semejanza, pues se puede hacer las operaciones de división entre esos ángulos, ¿no? Otro criterio que se ve es el criterio de semejanza lado, 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 en el cual nos dice que si la medida de los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Proporcionales quiere decir que a la hora de dividir cada uno con su lado homólogo, si te da la misma respuesta de división, entonces sí, el criterio de semejanza lado, lado, lado es correcto. El otro criterio que se menciona es el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, en el cual te dice si dos ángulos de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo y los ángulos comprendidos de ellos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Entonces estos nos sirven para ver que el ángulo que se forma son iguales y los lados deben ser proporcionales entre ellos para tener este criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Bueno, una vez visto los criterios de semejanza y leído la página 80-94, es hora de realizar los ejercicios. Aquí primero tenemos los primeros tres ejercicios, en el cual el primero dice, demuestra que los siguientes triángulos son semejantes e indica cuál es el criterio de semejanza entre ellos, o que corresponde. Bueno, aquí vamos a ver que los lados que tiene, pues tenemos que ver los lados homólogos. ¿Cómo saber cuáles son los lados homólogos? Por ser lo mismo que tienen la misma dirección correspondiente de ese triángulo, ¿no? Entonces, en este caso del lado homólogo, pues vamos a identificar que 12 es homólogo a 18, que 10 es el homólogo de 15 y que 15, el lado de aquí, es el homólogo de 22.5. Vamos a ver si es cierto, pues a la hora de dividir, aquí realizamos una división. Ejemplo 1, ¿verdad? Ejemplo 1. Vamos a dividir el lado homólogo de 12 entre el lado homólogo del otro triángulo, 18, igual el lado homólogo de 10 con el lado homólogo de 15 y lo vas a igualar, y el lado homólogo de 15 entre el lado homólogo de 22.5. Si hacemos la división a cada uno, 12 entre 18 te va a dar un resultado de aproximadamente de 0.66. Aquí también te va a dar un resultado de 0.66 y también este también te va a dar un resultado de 0.76. ¿Sí? Entonces, al observar aquí que estos lados, la división son iguales, quiere decir que el criterio de semejanza que van a escribir aquí es el criterio lado, lado, lado. Al demostrar que con división que los dos triángulos son semejantes. Ahora, en el otro apartado, en el 2, dice, demuestra que los triángulos son semejantes y a través de la proporcionalidad de los lados encuentre el valor de los de x. Aquí me está diciendo, aquí te dice que tienes que encontrar cuánto vale la x a través de esos triángulos que pueden ser proporcionales. Entonces tenemos que primero buscar los lados homólogos. El lado de 8 es homólogo con el lado de 32 y el lado de x es homólogo con el lado de 6, ¿verdad? El tercer lado no está escrito, pero no es necesario sacarlos. Con estos dos lados se puede obtener la respuesta. Simplemente es acomodar. Sería acomodar 8
entre 32 se iguala con el 6, el otro lado, con el lado homólogo que es x. Y lo que se va a hacer aquí es que van a dividir, van a mover, ¿verdad? Van a mover primero cruzado, 8 por x da 8x, y luego van a dividir 6 por 32. Si dividimos 6 por 32, la respuesta te va a quedar 8x es igual a 192. Si haces esa multiplicación, y luego a ese 192, pues el x tiene que estar solo. Entonces el 8 va a pasar dividiendo en el 192. Y una vez que tengamos la respuesta, pues nos va a salir la división de 192 entre 8. Y vamos a obtener un resultado de 24. Quiere decir que este lado vale 24 a la hora de sacarlo. ¿Qué criterio de semejanza podemos obtener para este? Pues recuerden que aquí hay dos ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces el criterio de semejanza que podemos sacar sería el lado, ángulo, lado para ese resultado. Ahora para el ejercicio 3. La longitud de los lados de un triángulo son 130, 120 y 50. Y la medida de otros dos triángulos son 13, 12 y 5. Los triángulos son semejantes, les preguntan, y realiza la demostración con el criterio correspondiente. Como estamos mencionando puros lados, podemos saber si son homólogos cada uno con ellos. Entonces aquí van a dividir el 130 con el 13. Van a dividir el 120 con el 12. Y van a dividir el 50 con el 5. Si hacemos la división de los 3, al parecer te va a dar 10, 10, 10. Como te está dando la misma respuesta en los 3, los triángulos sí son semejantes. ¿Y qué criterios de semejanza sería? Pues como son lados nada más, el criterio de semejanza usado es el lado, lado, lado. Y ahí escribimos pues que son semejantes en ese apartado, en esos dos triángulos. Ahora, para el ejercicio 4, que dice, un triángulo tiene dos ángulos que mide 50 y 69. En otro triángulo tiene dos lados que mide 51 y 69. Los triángulos son semejantes. Si es así, indica el criterio correspondiente justificando tu respuesta. Bueno, entonces en el triángulo 1, vamos a escribir aquí triángulo 1, tiene los ángulos de 50, 79. Recordamos que los triángulos, la medida de sus ángulos son 180. Entonces si vas a restar aquí esos ángulos faltantes, ¿verdad? Si restamos todo este valor, aquí te da un valor de 51 grados el ángulo faltante. Quiere decir que este ángulo faltante es el mismo que el que tenemos en el otro triángulo 2, pero aquí en el triángulo 2 hacemos lo mismo. Aquí tiene 51 y 79, y si hacemos la resta, 180 menos 51 menos 79 te va a dar un valor de 50, que quiere decir que el otro ángulo es el mismo correspondiente del triángulo 1. ¿Y qué criterio de semejanza nos pueden decir que los triángulos son semejantes? Pues el criterio de semejanza ángulo, ángulo, porque todos los tres son iguales, se puede obtener esta forma la respuesta. Para el caso del 5, en el caso del ejercicio 5, un triángulo tiene dos lados de longitud, 16, y el ángulo comprendido entre ellos es de 100, tiene un ángulo igual, ¿no? Y otro ángulo tiene 5 y 3, y el ángulo entre ellos 2 es de 100 también. Demuestra si los triángulos son semejantes, indicando el criterio correspondiente y la razón de semejanza. Como son dos lados correspondientes con un ángulo correspondiente, entonces el criterio de semejanza a usar es el lado, ángulo, lado. Y a la hora, para saber si son semejantes, podemos dividir 10 entre 5 y se va a igualar con 6 entre 3. Si hacemos la división, pues va a quedar de que 2 igual a 2. Como son por semejante, entonces sí son a fuerzas por el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, la respuesta para ese ejercicio. Ahora, en el caso del 6, las medidas respectivas de los lados de un triángulo son 12, 14 y 9, y el lado correspondiente de otro triángulo semejante al primero
es de 14, al lado de 14 mide 35. Determina la medida de los otros dos lados. Entonces aquí me piden buscar estos lados que son homólogos con los que faltan por encontrar, ¿no? Entonces estos lados son homólogos. Entonces, ¿cómo se puede encontrar esta parte? Pues aquí le vamos a poner como X un lado y como Y el otro lado. Entonces aquí vamos a hacer una proporcionalidad primero. A la hora de hacer la proporcionalidad, pues vamos a agarrar el de 14, se va a dividir con el 35 porque ellos son homólogos. El valor de 9, el de un lado de 9, se va a dividir con el de X porque ellos son homólogos, ¿sí? Entonces aquí vamos a sacar una operación donde el 35 y el 9 van a pasar multiplicándose y el 14 y el X van a pasar multiplicándose. Aquí si divides, si multiplicas 14 por X da 14X y 35 por 9 pues te va a dar otra cantidad, ¿no? Si sacas la multiplicación 335 por 9 te da un resultado de 315 y a la hora de sacar la operación pues vas a dividir 315 entre 14. Ya al hacer la operación ustedes van a obtener la medida de ese ángulo faltante, ¿no? Ya nada más para dividir. Y para sacar el otro lado, el Y, pues también puede ser lo mismo. 14 entre 35, proporcionalidad. Y el de 12 entre Y. Aplico multiplicación cruzada otra vez. Y te va a quedar 14Y es igual a 35 por 12. Esta vez 35 por 12, si lo multiplicas, te va a dar un valor de 420 a la hora de multiplicar. Y aquí vas a dividir pues 420 entre 14 para obtener dicho resultado. Y de esta forma pues vas a obtener también el lado faltante de Y para obtener la respuesta del 6. En el caso del problema 7, 8 y 9, pues hay que ver en el libro los problemas que nos están pidiendo. Ahora, para el caso de los ejercicios que faltan, uno es el problema 5, otro el problema 6 y el otro es el problema 10, ¿no? En el primero dice, ¿cuál es la altura de una torre del campanario de una iglesia si dicha torre proyecta una sombra de 8.4 metros y si al mismo tiempo una persona de 1.8 proyecta una sombra de 1.4? Aquí tenemos que ver cuál sería proporcional cada uno con qué dato. Por ejemplo, esta es la sombra que proyecta en la torre del campanario. Entonces el homólogo sería la sombra de la persona, ¿sí? Y la altura de la torre del campanario sería el homólogo para la altura de la persona. Como yo no sé cuánto es la altura del campanario, pero si la de la persona, vamos a escribir 1.8, que es la de la persona, entre X, que es la del campanario. Se va a igualar con la sombra de la persona, 0.4, con la sombra del campanario, 8.4. Aquí se hace el procedimiento de multiplicar cruzado. Va a quedar que 0.4x, porque se va a multiplicar por x el 0.4, y aquí van a multiplicar el 1.8 por 8.4. Entonces, una vez que multiplicamos 1.8 por 8.4, te va a quedar que 0.4x es igual a 15.12, esa operación. Y ya faltaría pasar dividiendo el 15.12 entre 0.4. Y lo que se salga de X pues va a ser la respuesta para ese problema del campanario, la altura que nos va a dar. Para el caso del otro problema, dice a cierta hora del día una persona de 180 centímetros de alto proyecta una sombra de 120 y en un instante un árbol proyecta una sombra de 540 centímetros. ¿Qué altura tiene el árbol? Lo mismo que el anterior, hay que ver cuál es el homólogo de cada uno. Si te pregunta que la persona hace una sombra de 120, el árbol una de 540, este es homólogo con este. Por lo tanto va a quedar así, 120 entre 540. Y la altura de la persona, o sea, 180 con la altura del árbol que es X, porque no sabemos. Se hace el procedimiento de multiplicar cruzado y te va a quedar 120 por X da 120X. Y aquí vas a multiplicar 540 por 180.
Ahora, faltaría multiplicar 540 por 180. Usted al hacer la multiplicación, pues le va a dar un resultado aproximadamente de 97.200 a la hora de sacar la multiplicación. Ya no va a faltar detalles de pasar el 120 dividiendo. Entonces, esto lo divide entre 120 y aquí van a obtener esa medida ya resuelta para ese ejercicio, ese problema 6. Ahora, para el último problema, el 9, que en realidad es el 10, dice lo siguiente. Para averiguar la altura de un árbol, una muchacha observa la parte más alta de este en un espejo que se encuentra a 4.5 metros del árbol. El espejo está en el piso. Con la cara hacia arriba, la muchacha se encuentra a 0.65 metros del espejo y la distancia de sus ojos al suelo es aproximadamente 1.75. ¿Qué altura tiene el árbol? Entonces, en base a esos datos, pues tenemos que sacar cuánto vale la altura de ese árbol, ¿sí? Entonces aquí necesitamos algunos datos, ¿verdad? Dice que la distancia de sus ojos al espejo es 1.65, quiere decir que esta distancia es la que está sacando. La altura, la que tenemos que sacar como altura es esta, ¿no? Esta no la sabemos. Tampoco no sabemos esta distancia, que puede ser y, y tampoco no sabemos la altura de la muchacha, que es, que lo podemos ver como z. Tenemos estos dos valores. Para sacar obviamente esos datos es necesario conocer este lado y luego a partir de este lado y ya podemos sacar los valores de z y de x correspondientemente. Para este caso pues ya tenemos un lado proporcional homólogo, que es este con este, ¿verdad? Este es un lado homólogo como si fuera un triángulo y este es un lado homólogo también como si fuera un triángulo. Primero pues para el caso de la muchacha pues sería 0.65, ¿verdad? Entre 4.5, el primer dato, ¿verdad? El homólogo de cada uno. Y aquí, pues el 1.75, que es la distancia de la muchacha, entre y, que es el que no conocemos. Se hace multiplicación cruzada, ¿verdad? Y te va a quedar y 0.65y. Y vas a multiplicar ahora 4.5 por 1.75. Si ustedes hacen esta multiplicación de 4.5 por 1.75, le va a dar un valor de 7.425. Ya nos faltaría pasar dividiendo el 0.75 para obtener la respuesta de y, que viene siendo la distancia que hay del espejo al árbol, ¿verdad? Pero todavía no es su altura, aclarando, ¿no? Si hace esta operación le va a quedar un valor de 11.42 redondeado, ¿sí? Esta es la distancia y. Ahora, para el caso de la x, se puede sacar también directamente proporcional, siempre y cuando conozcamos pues ya los lados de cada uno, ¿no? Por ejemplo, conocemos ya el lado de y, conocemos el lado de acá, pero no conocemos este lado. Tampoco no conocemos el lado de la proporcionalidad de esta persona. Y para no tener dos incógnitas y no batallar, hay un detalle que se llama, hay una fórmula que se llama teorema de Pitágoras, que nos dice que lo que vale c cuadrada es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y esto al quitarse la raíz te va a quedar c es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, donde c viene siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, c, a es un lado y b es el otro lado. Como ya tenemos c, que es lo mismo que y, c es lo mismo que y, ¿no? Y aquí tenemos que b vale 4.5, acá tenemos que y, ya tenemos la respuesta que es 11.42, ¿verdad? Ese es este lado. Y el a viene siendo el x, el que no conocemos. Entonces, en base a esto, también pueden encontrar la forma sin raíz cuadrada, que es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, por si nos piden despejar otro valor que no sea c. Como en este caso no tenemos a, vamos a despejar a. Quiere decir que todos los que no sean a se van a mover. En el caso va a quedar así: a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y ya si le queremos quitar la raíz, te va a quedar, si le queremos quitar el cuadrado, te va a quedar
raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Y con esta operación obtenemos lo que vale x y en cada lo que vale a. Sustituyendo los valores, está acá el valor de a, que es lo mismo que la x, ¿verdad? Que es lo mismo que raíz cuadrada de lo que vale c, que son 11.42 al cuadrado, menos lo que vale b, 4.5 al cuadrado. Entonces, primero que nada, tienen que sacar cuánto vale el cuadrado cada uno. Si ustedes se le dan al cuadrado este valor, en el caso del primero te va a dar 130.49 y en el otro lado te va a dar elevado al cuadrado 20.25. Si ustedes sacan la resta primero, la resta de ambos te va a dar que es raíz cuadrada de 110.24 y a esta ya sacamos raíz cuadrada y te va a dar ahora sí la respuesta, que es redondeado 10.5. ¿sí? Entonces x, este lado que me hacía falta, vale 10.5 metros. Este ejercicio pues estaba un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ocupan este llamado teorema de Pitágoras para obtenerlos. Entonces, de esta forma se resuelven los ejercicios de la semana 5. Algunos pues los completan nada más con los detalles que faltan. Y en el caso del ejercicio de reto, es opcional si lo quieren hacer o no. Sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.